pues ya estamos en otra tarde de Shabbat en la congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y de nuevo pues dando el inicio a este otro tema de la serie sobre la doctrina de la Trinidad, el dogma de la Trinidad, visto a la luz de las Escrituras y sobre todo bajo el pensamiento hebreo. Quiero decir que esta serie de temas doctrinales tiene una gran trascendencia, porque aunque la doctrina no es algo para aplicarlo en la vida práctica de todos los días, pero sí las creencias son importantes, porque las creencias traen como resultado estilos de vida, formas de pensar, de ver el futuro, y esto obviamente pues tiene que ver con la fe del diario vivir, y sobre todo el concepto que tengamos acerca del eterno, de nuestro Padre Celestial. Es muy importante entenderlo a la luz de su palabra. Yo quiero continuar con esta serie que, por cierto, las personas que van a ver grabado este video en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, les invitamos a que lo mediten en oración, en estudio. Nosotros no queremos dar a entender como si tuviéramos la última palabra o la razón definitiva en estos temas. Recuerden que el conocimiento más común en la gente es tener la doctrina en base a lo que recibimos por muchos años del evangelio católico o el cristianismo tradicional, como entendíamos la escritura. Yo mismo debo reconocer que por muchos años estos temas, como lo veo hoy, estuvieron velados, estuvieron ocultos, porque desconocíamos el trasfondo hebreo de la escritura, que hoy vamos entendiendo, y con ello se abre una nueva dimensión para entender estos temas doctrinales. Así es que hay que analizarlos en oración, desde luego conectados con el Padre, para que Él nos enseñe, nos muestre, nos abra la mente, y sobre todo estemos dispuestos a aprender, porque si hay personas que vienen a ver estos temas ya con el concepto ya preconcebido de años de enseñanza, simplemente pues no lo van a entender o lo van a rechazar desde un inicio sin ni siquiera escuchar. Así es de que les invitamos a las personas que van a ver esta grabación, pues que lo hagan con esa actitud de humildad de aprender de nuestro Padre Celestial, al menos considerarlo, ¿verdad? Escuchar el tema y compararlo con lo que ya cada quien cree a la luz de las Escrituras. Bueno, este tema que le hemos llamado a la serie La Doctrina de la Trinidad a la luz del pensamiento hebreo, esta última parte es lo que hace distinto a este tema, porque la doctrina de la Trinidad, si usted la analiza en base al dogma católico, al dogma trinitario, ¿verdad?, que hemos heredado por siglos, pues la gente va a mirar la Trinidad en cada pasaje de la Escritura, pero ya sabemos que mucho de lo que se nos ha enseñado debe ser cuestionado bajo la luz del pensamiento hebreo, que es lo que está de fondo de las Escrituras. La Biblia que tenemos, aunque muchos digan lo contrario en redes sociales, se ufanan de que la Iglesia Católica trajo la Biblia, y nada más fuera de la verdad que eso, porque las Sagradas Escrituras son parte de la herencia de la fe del pueblo hebreo para nosotros, y así las debemos de entender. Así es de que voy rápidamente a compartirles la portada del tema que hoy voy a compartir con ustedes, y me refiero a este que le he llamado El Mesías, el principio de la creación. Y este es otro de los temas que estamos compartiendo, de pasajes que supuestamente apoyan en la Biblia el dogma de la Trinidad, pero por eso pongo ahí como pregunta: ¿apoya la Biblia el dogma de la Trinidad? Y cuando he publicado estas imágenes del mensaje en Facebook, mucha gente dice, sí, la Biblia lo apoya, pero pues ni siquiera con argumentos, simplemente porque así se nos ha hecho creer y no hemos aprendido a cuestionar y sobre todo a estudiar de manera profunda estos temas en la Escritura. Y es lo que hoy vamos a compartir. Recordarles también que el tema pasado, donde vimos otro pasaje que muchos lo malinterpretan y ya incluso comprobamos que después de muchos años se le agregaron frases a este versículo de 1 de Juan 5:7, de nuevo para de alguna manera afirmar la creencia en un Dios trinitario. El pasaje que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y dijimos que muchos trinitarios se basan en este pasaje para hablar de un Dios en tres personas. Pero ya dijimos, lo explicamos en el tema pasado. Si las personas que van a ver este video no lo han visto,
recomendamos que vean los argumentos que presentamos para desmentir que ese pasaje confirme la doctrina de la Trinidad. Así es de que vamos a entrar rápidamente y tomen nota sobre todo de lo que hoy vamos a compartir. Vean, quiero empezar con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué significa que Yeshua, el Mesías, es el principio de la creación de Dios? Y obviamente es lo que vamos a explicar a través de este mensaje. ¿En qué sentido el escritor de Apocalipsis, de donde viene este pasaje, dijo estas palabras? Que por cierto no son palabras de Juan, son palabras que el propio Mesías, que se reveló a Juan para escribir el libro de Apocalipsis, de las revelaciones, él mismo dice: yo soy el principio de la creación de Dios. ¿Y en qué sentido Yeshua, nuestro Mesías, dijo eso? ¿Cómo lo debemos de entender a la luz del pensamiento hebreo, no bajo la teología tradicional cristiana? ¿Qué significa que Yeshua sea el principio de la creación de Dios? Y mire, debo de empezar diciendo esto. En la Escritura tenemos infinidad de pasajes muy difíciles de interpretar. Algunos pensarán, bueno, la Biblia la puedo leer y entender prácticamente todo. Algunos pasajes sí, no son difíciles, pero hay pasajes muy complicados. Y por cierto, en este libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que por cierto se le llama libro de revelaciones, revela los eventos y los propósitos finales de Dios para el mundo. En este libro de 21 capítulos, el Apocalipsis, se dan al menos 30 nombres y títulos distintos al Mesías. 30 nombres y títulos. La mayoría de ellos son sencillos, fáciles de interpretar. Por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? Cuando él dice en Apocalipsis, al final casi dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Alguien lo podrá entender qué es el alfa y omega? La primera y la última letra del alfabeto griego. En hebreo sería Aleph Tav. Aleph Tav, que es la primera y última letra del alfabeto hebreo, el alefato hebreo. Y en nuestro español sería la A y la Z, el principio y fin. Eso no está tan complicado, pero hoy vamos a entender que hay pasajes que requieren una investigación más profunda y detallada para poderlos entender, y uno de ellos es Apocalipsis 3:14. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Apocalipsis 3:14, donde Yeshua se dice a sí mismo el principio de la creación de Dios. ¿Y qué debemos de entender de eso? Lo vamos a explicar para que tome nota y aprenda. Ahora, cuando dice el Mesías el principio de la creación, en Apocalipsis 3:14, el propio Mesías Yeshua, ya glorificado, porque así lo presenta el Apocalipsis, Juan lo presenta como ya glorificado, no como el Yeshua que vino de manera, pues, como lo relatan los evangelios, ¿verdad? Como el hijo de José o de Joseph y María, un judío del primer siglo, sino ya como aquel Mesías que murió y resucitó, ya glorificado, exaltado. Y este Mesías, en Apocalipsis 3:14, el propio Yeshua dice que él es el principio de la creación de Elohim, de Dios. Ahora, esta frase, esto que vamos a estudiar, el principio de la creación de Elohim, esta aseveración que el mismo Yeshua hace, se ha interpretado al menos de dos modos distintos. A ver, los voy a presentar aquí y usted me dice cuál en su manera de entender la Biblia es la interpretación correcta. Hay dos maneras en que se entiende este pasaje. La primera, y le pongo aquí para unos pocos, este pasaje significa que el Mesías fue el primer ser creado por Yahweh, por Dios. Fue el primer ser creado. Así se entiende, por pocos. Y unos de esos pocos son los testigos de Jehová, por cierto. ¿Sabía usted? Y algunos otros grupos dicen el Mesías es un ser creado por el Padre. Y en segundo lugar, para muchos otros, para la gran mayoría en el cristianismo, ya sea que católico o evangélico, el pasaje significa que el Mesías fue el originador o el iniciador de la creación. Porque habla del principio, pero ¿el principio de qué?
Él fue el primero en ser creado, como dice la primera interpretación, o la segunda, Él fue el que inició toda la creación. Él fue el creador. ¿Cuál interpretación es correcta para usted? A ver, levanten la mano, ¿cuántos creen que la verdadera interpretación es la 1? A ver. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos creen que la verdadera interpretación del pasaje es la 2? A ver, vamos a verlo, ¿eh? No se preocupe si se equivoca, aquí igual vamos a aprender. Yo diría que por muchos años yo me planteé en la interpretación 2, como la mayoría de los cristianos. Entender que Yeshua fue el que creó todas las cosas como Dios que es igual al Padre. Así lo entendíamos, ¿verdad? Aunque algunos lo creían que en 3 personas, yo nunca lo vi en 3 personas, pero sí lo vi como que era el mismo Dios. Y obviamente pues era el creador, así lo entendía yo, como dice la segunda forma de interpretación. Pero vamos a ver cuál es la correcta, de eso se trata este estudio. Y ojalá y que las personas que van a ver el video se animen a continuar para que vean cuál es la respuesta correcta a la luz de una interpretación de la escritura en base al contexto hebreo. Ya lo explicamos. Ahora miren, según la interpretación trinitaria, respecto a este pasaje, los trinitarios consideran erróneo, incluso una herejía, interpretar que Yeshua fue el primer ser creado por Dios. Para cualquier cristiano que usted le diga, Yeshua fue un ser creado, van a decir, usted es un hereje. ¿Cómo va a ser si Él es Dios? ¿Cómo que fue creado si Él es Dios? Entonces, si nosotros le hablamos a una persona que tiene el concepto clásico de interpretación de Dios, pues no lo van a entender. Es decir, si creemos que Él fue creado, que fue el principio de los actos creativos de Dios, pues eso va en contra de la idea tradicional del cristianismo. Más bien, el cristianismo, trinitario o no trinitario, considera que Él, Yeshua, es anterior a toda la creación, que Él estuvo antes de toda la creación, que Él existió antes. Y por cierto, dentro de la teología se dice que el Mesías es el creador increado. A ver, vamos a ver si entendemos esa palabra. El creador, porque estuvo en la creación, porque es parte de la Trinidad, parte de Dios, existió antes de que todo fuera creado, pero él a su vez fue increado. O sea que Él no fue creado, pero sí creador. A eso se refiere la frase. ¿Sí me explico? Espero lo estén entendiendo. Ahora, y también se apoyan en versículos mal interpretados que ya hemos explicado y que, por cierto, para el próximo mensaje lo voy a volver a repasar, lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, los primeros 3 versículos, que ha sido una interpretación manipulada para dar a entender que Yeshua, como el verbo de Dios, el Mesías, la palabra de Dios, el Logos, era Dios mismo, todopoderoso, creando todo desde el principio. ¿Cómo se traduce Juan 1:1 del 1 al 3 en Reina Valera? A ver. Este es el pasaje, lo puse como viene en Reina Valera en muchas de sus Biblias que usamos aquí. En el principio existía el verbo, que es el término logos en griego, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí dicen los trinitarios, mira, ahí está, el verbo, Yeshua, la palabra, el logos era Dios. Él estaba en el principio con Dios, vea, antes de que todo fuera creado, Él no fue creado, Él era parte de la divinidad, de la Trinidad, y estaba al principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues ahí estaba antes de la creación, ¿no? Así se explica, ¿no? Y así lo entendíamos. Por eso Él se considera el creador increado. Esta es la interpretación tradicional del cristianismo, y sobre todo los trinitarios. Ahora, pero hay que recordar, y aquí voy a repasar lo que dije en el tema pasado. No hay que confiarnos mucho de las malas traducciones de la Biblia. Por eso las personas que no tienen acceso al lenguaje original en que se escribió el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo, confían en las traducciones que muchas veces están manipuladas con la intención de hacer creer lo que se debe creer según el dogma. O sea, para confirmar lo que la iglesia ha impuesto como verdad.
Entonces, las malas traducciones de la Biblia, incluyendo, y con todo respeto tengo que decirlo, la versión más usada en el cristianismo, Reina Valera, versión 60, o más nueva. Y hay que recordar que Reina Valera, ¿quiénes fueron Cipriano Valera y Casiodoro de Reina? Fueron católicos estudiosos de la Biblia de la Edad Media. No eran ni siquiera creyentes evangélicos. Ellos tradujeron de la Biblia al latín, que ya lo explicamos la vez pasada el procedimiento, cómo nos llegaron las versiones en español, del latín que ya estaba manipulado por la Iglesia Católica. No lo tradujeron directo del griego, del hebreo, que es el lenguaje original en que se escribió la Biblia, sino del latín, que ya estaba filtrado con ideas como lo que explicamos la vez pasada de 1 Juan 5:7, que le agregaron al traducir la versión griega al latín, que es católica, y de ahí vienen las Biblias en español, así es que imagínense si podemos confiar del todo. Entonces se hace una mala interpretación de los textos originales hebreos y griegos, y por lo tanto se cambia el sentido original de las palabras, y muchas veces a propósito, para justificar las doctrinas como la Trinidad. Por ejemplo, la vez pasada, solo como un repaso, les explicaba que en el griego, este pasaje que dice, y se traduce en Reina Valera, el mundo fue hecho por él, ¿se acuerdan? Ahí viene cómo se escribe en griego, cosmos di auto egeneto. Y hoy en día los traductores modernos que ya se están adentrando más, y sobre todo aquellos que son honestos, están corrigiendo que esa traducción, el mundo fue hecho por él, que nos da la idea de que él fue el creador, él fue Dios, pues es una traducción incorrecta. Y hoy en día ya las traducciones más modernas se están apegando más a la idea original del pasaje, que quiere decir, Dios creó el mundo por medio de Yeshua. No que Yeshua lo haya creado, sino él fue el medio en el cual el Señor, el Todopoderoso, se inspiró para crear el universo. Lo hizo por medio de él y para él, así dice la Escritura. Eso es la idea original. Pero vean cómo las traducciones erróneas nos llevan por otro rumbo. Ahora, mire, les voy a presentar, aunque esto es un poco técnico, pero para aquellas personas que dicen, a ver, argumentos, a ver, su Biblia a lo mejor ya está truqueada también para que diga lo que usted quiere decir. No. Y por cierto, tengo una seguidora en el canal que todos estos temas los está cuestionando porque ella es trinitaria y yo le digo, estúdielos, véanlos, le digo, pero no se cierre, yo no la quiero convencer, es la palabra, pero tengo que presentar argumentos, porque ella no me presenta más que lo que el dogma dice, pero le digo, a ver, denme argumentos. No, pues es que así se cree, pues sí, pero a ver, vamos a la palabra y vean, esto que yo tomé en la pantalla de lo que es el versículo de Apocalipsis 3:14 en Reina Valera, pero también en el griego. Ahí aparece en color verde, esas letras en verde son el idioma griego, y luego abajo viene en rojo cómo se traduce. Arriba de cada palabra viene un numerito, que ese numerito nos va a llevar, si usted le da un clic en la computadora, a lo que es el diccionario Strong, que es un diccionario teológico que le da la definición de cada palabra. Y mire, ese versículo arriba ya está traducido. ¿Cómo dice Apocalipsis 3:14? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Vean, otro nombre que se le da al Mesías, el amén. El testigo fiel, ese es otro nombre. Y verdadero, otro nombre, otro título. El principio de la creación de Dios. Ya ahí está subrayado la frase que vamos a estudiar hoy. Dice esto. Pero uno de los títulos, ahí está el principio de la creación de Dios. Y ahí en verde, que no lo voy a leer en griego, aunque sí lo sé traducir, porque por años di clases de griego del Nuevo Testamento, pero ahí está la traducción. Pero miren, en la ruedita allá abajo, si lo ven, lo encerré en la palabra arge, así dice la palabra griega en color verde, arge, así se pronuncia, y se traduce como, ahí está en rojo abajo, principio. El principio de la creación. Y eso es, así se traduce, Reina Valera, pero bueno, no nos saca de dudas porque principio, ¿qué significa? Pero sí ya al menos identificamos que el original utiliza la palabra arge, y ahorita vamos a ver qué significa arge, según el diccionario teológico Strong.
Cuando ya quiere usted estudiar más a fondo la escritura y no puede confiar en las versiones, las traducciones, hay que irse al original, griego y hebreo. Y por cierto, ya no tiene que comprar en línea, vienen diccionarios que le dice esa palabra en hebreo o en griego qué significa. Así de que si usted quiere ir más a fondo, haga esto que estoy aquí mostrando. Vaya y busque el pasaje, si es Nuevo Testamento, póngalo, ¿verdad? El versículo buscándolo en una traducción del griego, una versión griega, así como la que aparece. Si es hebreo, en hebreo, y el numerito lo va a llevar, miren, aquí el numerito fue el 756, a ver si se fijan, no, fue el 746, se fijan arriba la palabra G, 746, ahí usted le pica y lo lleva a esto que es, miren arriba, griego Strong 746. El número de la palabra es la palabra arge, así se escribe, arge. ¿Y qué significa? Bueno, fíjense, ahí vienen varias traducciones. Pronunciación, ¿cómo se pronuncia esa palabra hebrea? Griega, perdón, arge. Viene derivada de otra palabra que es la 756. Habría que ir para ver de dónde viene y con qué otra palabra griega se relaciona. Bien, esa palabra abajo dice definición. Y al menos da dos definiciones. Una propiamente abstracta, que significa iniciación, ahí la subrayé, iniciación. Y luego una definición más concreta que significa jefe. Y esta palabra jefe tiene varias aplicaciones, puede ser en el orden, tiempo, lugar o en rango. Es alguien que tiene supremacía, tiene poder, tiene autoridad. Y abajo, finalmente dice la definición, en la Reina Valera tiene varias definiciones. Dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, primeramente, principado, principio, que es como se traduce, punta y rudimento. Todo eso, si usted se fija, tiene que ver con importancia, con poder, con autoridad. Pero todavía seguimos sin definir, pues, a qué se refiere precisamente. Pero a ver, dígame si hasta aquí le va ayudando esto. Es un ejercicio que usted puede hacer cada vez que quiera consultar, estudiar a fondo un pasaje, vaya y búsquelo en el lenguaje original. Porque las traducciones no son del todo confiables. Hay algunas muy buenas, pero para eso hay que conocer cuál es la más precisa y no siempre se puede identificar a simple vista. Hay que ir y estudiarlo en el idioma original y apoyado con un diccionario de definiciones de palabras, como el diccionario Strong. Volviendo al tema. Para apoyar el segundo punto, porque ya dijimos, el primer punto es aquellos pocos que creen que el Mesías fue un ser creado, como usted y como yo, que tuvo un origen, un principio. Y el segundo argumento, que es lo que la mayoría creen, que Yeshua no tuvo un principio, un origen, que no fue un ser creado, sino por ser Dios, él mismo fue el creador. Ahora, para apoyar ese segundo punto de vista, las versiones que voy a presentar aquí, como la nueva versión internacional, han traducido la palabra griega arge como el iniciador de la creación. En inglés, ¿cómo se pronunciaría eso? Beginner, el iniciador, el que empezó todo. Y también se le traduce en la versión española como el soberano, soberano de la creación. Bueno, ese está un poquito menos, porque el otro dice que él inició la creación. Si él inició la creación, pues no es un ser creado. Así lo entendemos, así lo traduce la nueva versión internacional. Y la versión española lo traduce como el soberano. Ahora, en Reina Valera, que es la que más usamos nosotros, se traduce como el principio de la creación, así como lo empezamos leyendo. Ahora, lo cierto es que todos los que usan estas versiones, nueva versión internacional, Reina Valera o la versión española, todos llegan a la conclusión por la traducción de que en la Biblia no dice que el Mesías fue creado por Dios, sino él fue parte de la creación. Esa es la conclusión. Usted lee esa versión, él fue el iniciador, el principio de la creación, el soberano sobre la creación. Entonces nadie se va a imaginar que él también fue un ser creado, no. Él fue como Dios, el creador de todo. Y eso, por eso digo, depender de estas versiones confirman más los dogmas que se nos han impuesto.
Porque, bueno, dice, ahí está, Él es el principio de todo, el creador, el soberano. Él ya estaba desde antes de la creación, Él es Dios. Él no tuvo origen, Él no fue creado. ¿Sí me explico? Pero vamos a ver si esto es cierto, vean. Seguimos con el tema, el Mesías, el principio de la creación. Ahora, la pregunta es, ¿están justificadas estas traducciones que acabo de presentar? O sea, ¿tienen un buen fundamento para traducir así el término arge? Y aquí pongo, parece que en la mente de los estudiantes de las Escrituras el concepto de ser creado conlleva siempre la idea de inferioridad. ¿Por qué el cristiano no pudiera aceptar que Yeshua fue un humano creado, un Mesías creado, una persona de carne y hueso y que no viene desde la eternidad ni es Dios? Porque usted dirá, bueno, si fue creado, pues ya es un ser inferior. Ya no tiene la importancia. En cambio, si lo entendemos como Dios, no, pues es el Todopoderoso. Ante Él nos podemos hincar y Él tiene todo el poder. Pero si fue creado, ya es un ser inferior. Por eso es nuestra mentalidad así. Y díganme, y le voy a decir algo, para los judíos no fue así. Para ellos un Mesías humano que fue exaltado por su obediencia, lo hacía grande entre los grandes. Y no tenía que haber sido un ser increado para ser grande. Por eso la mentalidad de un judío a la de un occidental pues cambia mucho. Si usted dice, ya no fue sino un ser creado, usted no, entonces ya no vale lo mismo. Otro concepto que surge en la idea de que un ser creado no puede ser creador. Otra vez, fíjense las ideas. Entonces, si Yeshua fue creado, que es el primer argumento que estamos presentando, entonces Él no fue creador. Porque ¿cómo va a ser Él creado y al mismo tiempo creador? Pues eso no cabe en mi mente. Por eso que el primer argumento que dimos es muy poco aceptado por la mayoría de la gente porque no caben estas ideas. Porque para ser creado uno tiene que ser increado. Ese es el punto. De ahí pongo yo abajo, estos son solo algunos de los dilemas del concepto trinitario en la mente no judía. Nosotros no somos judíos, no tenemos la mentalidad hebrea y por eso aceptar un Mesías creado no cabe en la mente. Porque ya baja de categoría, de importancia, ya no es Dios y por lo tanto si fue creado pues tampoco es creador. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces vean, muy importante porque es difícil entender estos conceptos en base al concepto hebreo. Ahí voy con este pasaje, Juan 5:26. Si Yeshua afirmó que todo le fue dado, incluyendo todo el poder, después de ser enviado y resucitado, aún el tener vida en sí mismo le fue dado a Yeshua. ¿Qué dice Juan 5:26? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, Dios no existe porque alguien le dé la vida. Él tiene vida en sí mismo, por eso es Dios. Y dice, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, Dios le dio ese poder. Ahora vean, vamos a sacar conclusiones de esa afirmación. A ver, entonces el poder de crear le tiene que haber sido dado también a Yeshua. Porque él dice todo el poder, incluso, ¿cómo termina el Evangelio de Mateo? Todo poder y autoridad me es concedida en el cielo y en la tierra. Así dice, ¿no es cierto? Y parte del poder de un ser divino es la capacidad de crear. Entonces, él tuvo que tener también esa capacidad dada por Dios. Ahora la pregunta, ¿cómo se le pudo haber dado ese poder si él era un ser increado y todopoderoso en sí mismo? Si ya era todopoderoso y era Dios, ¿por qué tuvo que darle el Padre ese poder? ¿Sí me explico? O sea, si tú eres Dios, ¿por qué alguien te tiene que dar poder para ser Dios? Pues, y ahí pongo, ¿no le parece eso contradictorio? Yeshua dice que él recibió del Padre la capacidad de tener vida en sí mismo. Entonces, si recibió esa capacidad, y según el cristianismo él es el Dios todopoderoso, ¿por qué tuvo que recibir ese poder? Lo estamos entendiendo, vean, si uno cuestiona, se pregunta, y no simplemente lee los pasajes y los cree sin cuestionar, las conclusiones son diferentes.
Hay que aprender a cuestionar y a interpretar la Escritura. Ahora, aquí llegamos a la conclusión, pues, todavía no lo voy a afirmar, no voy a afirmar nada, quiero que sigan con la idea de si el argumento 1 o el argumento 2 es el correcto. Y quiero ahí que se pregúntese nada más, no lo afirme, no lo crea. ¿Será acaso que el Mesías es un Mesías creado? ¿Un Mesías creado? Ahora, aquí fíjese lo que le voy a lanzar el reto a todos los que van a ver el video. Si usted es amante de la verdad, vamos a darle varias evidencias bíblicas. Usted sacará la conclusión, pero a la que nos llevan estas evidencias es que el Mesías fue no solo la más elevada y más sublime producción de su Padre, sino que de hecho fue su única creación, la más importante. Aunque aquí quiero aclarar, tal vez las palabras creación y creado no son los mejores términos para expresar los conceptos. Porque acuérdense, a veces nuestro lenguaje se queda corto, no hay palabras para alcanzar a definir todo. Porque de alguna manera, si entendemos la palabra crear, tiene la connotación de producir algo de la nada. Cuando usted dice Dios es el único creador porque Él creó el universo de la nada. ¿O qué utilizó el Señor para crear? Excepto, vean, cuando creó al hombre, ¿qué utilizó el Señor? El polvo que Él ya había creado. Ahí sí es diferente. Pero cuando hizo lo demás, la luz y lo demás, dijo, sean hechas. No dice que agarró algún material, creó todo de la nada. Y si pensamos que Yeshua, a ver, todavía no afirmamos que fue un ser creado, ¿lo creó de la nada o qué fue lo que pasó? Bueno, lo vamos a ver. ¿Vamos bien hasta aquí? A ver, váyase despacito y los que van a ver el video, dice, si no le va entendiendo, dele para atrás y vuelve a escuchar para que vaya captando los argumentos, para que no se pierda. Como hablamos de creación y de crear, pues vamos a empezar por preguntarnos bíblicamente qué es crear. Porque la ciencia tiene sus argumentos de lo que es crear, pero vamos a ver bíblicamente qué es crear. Y aquí otra vez debemos recordar que en el idioma hebreo, que es el idioma original en que fue escrita la Biblia, los escritores del Nuevo Testamento, aunque escribieron en griego, eran todos judíos y su mentalidad era hebrea, no occidental. Por eso siempre entender la escritura bajo el pensamiento hebreo es lo más seguro, porque fue el pensamiento de los escritores bíblicos. Debemos recordar que en el idioma hebreo hay dos palabras al menos para expresar la idea de creación. Y aquí va a aprender algo. Una es la palabra para y la otra es la palabra caná. La palabra bará generalmente significa crear de la nada y es la que se utiliza en Génesis 1. Cuando dice que el Señor creó el cielo y la tierra, utiliza bará. O sea, Él creó todo de la nada y eso es un acto exclusivo de Dios. Nadie puede crear algo de la nada. Por eso es que aunque hoy el hombre se ufane de que Él es creador de muchas cosas, siempre el Señor les dirá, a ver, ¿y cómo empezaste a hacer eso? Un chip. Sí, algo para la computadora. Todo lo que usted existe trae algo. ¿Y de qué los hacen? De silicio. ¿Y el silicio de dónde lo agarran? De la tierra. ¿Y quién creó la tierra? Pues Dios. O sea, la computadora la hace el hombre, pero con elementos que sacan de la naturaleza que Dios creó. Por eso si el Señor dice, a ver, creaste algo, dame la materia prima y crea de la nada, pues no puede. Pues crear de la nada es para y es un acto exclusivo de Dios. Y aunque la palabra caná puede significar comprar o poseer en el hebreo moderno, que es algo que sí podemos hacer humanamente, en el hebreo antiguo significaba también crear. Y fíjense, aquí le voy a dar una clave que yo aprendí, algo muy importante. Esa palabra caná, que en el hebreo antiguo también era crear, aunque hoy en el idioma moderno puede ser poseer o comprar, algo que podemos hacer de algo que ya existe. Y este es un acto divino, también crear es un acto divino, pero también de otros seres que pueden crear. En pocas palabras, bará es solamente una acción que Dios puede hacer, crear de la nada. Caná es crear de algo que ya existe.
Y eso pues también lo puede hacer el hombre. Ejemplo, el caso de las madres a dar a luz. Se dice, por ejemplo, que cuando Eva, ya ven que tuvo los primeros dos hijos, ¿verdad? Y creo que fue cuando habló de Caín que ella utilizó la palabra Caná, creó a su hijo. Claro, sabemos que ella no lo hizo de la nada, ¿verdad? Pero utiliza la palabra Caná para dar a luz. Y ahí es donde se dice que las mujeres son co-creadoras con Dios, porque ellas son partícipes del acto de creación, por eso se le llama procrean. Procrean, están creando junto con Dios. Ahora les voy a dar un detalle. Cuando las mujeres dan a luz, según la Torá, tienen que tener después del parto días de purificación. ¿Verdad que dice la Biblia? Cuando es varón son ciertos días y cuando es mujer, si tienen una niña, es el doble de tiempo de purificación. Yo llegué a pensar que esto se debía como algo muy misógino, de que los hebreos dicen, tienes varón, nomás necesitas la mitad de tiempo para purificarte, porque al momento de sangrar la sangre y todo eso, pues la hace impura, ceremonialmente impura, y tiene que pasar un acto de purificación para estar limpio. Y yo decía, bueno, tiene niñas, es el doble, ¿por qué será que las niñas están más contaminadas o qué? No, exactamente, porque el varón, al nacer, el varón no va a crear, no va a dar a luz. Cuando la mujer tiene su embarazo, es un acto de tal santidad para Dios que está creando junto con Dios. Por eso cuando ya tiene el parto, el sangrado y todo lo demás, tiene que limpiarse. Pero cuando tiene una niña que también va a ser creadora de vida, tiene que limpiarse doblemente por el acto de santidad que implica el embarazo y el dar a luz a un ser. Es al contrario, porque la bebé también tiene que purificarse doblemente por ella y por la niña, que también es procreadora. ¿Ahora lo entiende? Fíjese el valor que la Torá le da al acto de procrear. Y eso tiene que ver con Caná. Crea como Dios lo hace, como ayudando a Dios en la creación. Todavía, ¿qué es crear? Las cosas creadas, por muy creativas que puedan ser, no son nunca creadoras en sí mismas. Solamente Dios es creador. Ciertamente Dios dio a la tierra y a las aguas la orden de generar vida. Y él utiliza la palabra dachá en hebreo. Es generar vida, pero esa es una orden que Dios da. Dios puso en la naturaleza la capacidad de crear como parte del acto divino. ¿Y qué es lo que crea la tierra? Pues vegetales, comida, y eso es dachá. Pero también dio la posibilidad de engendrar seres vivos. A los animales se engendran otros seres vivos, y eso se llama sharatz en hebreo. Y los seres vivos también producen otros seres vivos, y esto se llama yatzá. Los animales producen otros animales, y todo eso usted lo va a encontrar en Génesis. Las palabras ahí en hebreo, Génesis 1:11, 1:20, 1:24, tienen esas palabras hebreas. Y todo eso es parte de lo que Dios le dio la capacidad a la naturaleza para seguir creando vida. Pero aquí aclaro abajo, generar, engendrar y producir no son lo mismo que crear de la nada, que es la palabra bará. Y esa sí es exclusiva de Dios. Sí podemos nosotros producir, generar, es lo que hacemos al trabajar, estamos produciendo, pero no de la nada, sino lo que Dios ya nos puso en las manos. No hacemos bará. Eso solamente es de Dios. Ahora miren, otra vez, todas las actividades productivas de las criaturas, incluyendo el hombre, no son más que poderes derivados de Dios. Son cosas produciendo otras cosas, criaturas produciendo criaturas a partir de otras criaturas. Y todas estas actividades cuentan con materiales previos a partir de los cuales se entiende que surgen nuevas cosas, pero no creamos de la nada. El crear de Dios se mueve en otra dimensión, porque Dios no es ni una cosa, ni es criatura, ni meramente produce a partir de algo ya existente. Él es el único que puede crear de la nada, y esto es Bara. Ya quedó claro lo que es crear según la Biblia, al menos dos palabras, Bará y Caná. Ahora, volviendo a la escritura, el verbo de Dios.
ese pasaje de Juan 1:1. Al referirse Juan al Mesías como el Logos o el Verbo o la palabra, fíjese bien, nadie entiende por eso que él fuera una palabra en el sentido literal del término. O vemos a Yeshua como si fuera literalmente una palabra que salía de Dios ahí, o ¿cómo lo entendemos? El término logos o palabra aplicado al Mesías significa que él fue el vehículo que usó el Todopoderoso, Yahweh el Padre, para crear todas las cosas y para comunicarse más tarde con sus criaturas inteligentes. El cristianismo cree que desde un inicio Yeshua estuvo allí presente en persona como parte de la Trinidad, ayudando a Dios en la creación. Pero ahora que entendemos que Yeshua tuvo su origen como ser a partir de que nació en Belén, entendemos que Yeshua estaba en la mente y en los planes del Todopoderoso desde antes de la creación. Porque Yeshua no vino como una última solución del Señor ante el pecado del hombre. Ya estaba desde el inicio. En ese sentido fue que él preexistió, y luego lo voy a explicar en otro video. Porque la gente dice, no, si ahí estaba el Verbo, pues ¿dónde estaba Yeshua en un lado de Dios creando todo, no? Pero no es literal. Eso lo vamos a ver. Ahora mire, ese verbo tiene un sinónimo. Pero antes de eso, parafraseando la primera declaración de Génesis, porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, ese cuando empieza en el principio, ¿a cuál principio se refiere? Como empieza Génesis. En el principio crearon los cielos y la tierra. Es lo mismo, es una paráfrasis de Génesis 1:1. ¿Y qué dice Juan? Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas se hicieron por medio de él. Ahí están los primeros versículos de Juan. Así que aquella palabra era un medio por el cual el Todopoderoso escogió realizar su creación. En el mismo modo de hablar, a esa persona se le llama la sabiduría en el libro de Proverbios, en el capítulo 8. Y vamos a ver Proverbios capítulo 8, porque en el Antiguo Testamento ya se hablaba de ese verbo al que se refiere Juan, que los griegos, el logos, lo tenían como el origen de la creación. Por eso él encontró esa frase para hacerse entender en términos griegos. Pero en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la sabiduría presente en la creación en el libro de Proverbios. Y vamos a ver qué dice el capítulo 8 de Proverbios. En este capítulo 8 de Proverbios, verso 22, la sabiduría personificada, porque usted dirá, cuando usted piensa en la sabiduría, ¿cómo la entiende? ¿Qué forma le da? Digo, los antiguos griegos sí le llamaban Atenea, una mujer hermosa, ¿verdad? Esa era la sabiduría para ellos, la personificaban. Pero realmente no tiene forma. Pero en el lenguaje poético y simbólico de las Escrituras, en capítulo 8 de Proverbios aparece personificada. ¿Y cómo se presenta? Dice, Yahweh me poseía en el principio de su camino. O sea, la sabiduría le pertenecía a Dios. Él la creó, sabemos eso, ¿no? ¿Qué cosa no salió por sí sola? Todo viene de Dios. Ahora, la mayoría de los teólogos y comentadores bíblicos concuerdan en que esta sabiduría poseída, entre comillas, por Yahweh, por Dios, en el principio, es un símbolo del Mesías como hijo de Yahweh. O sea, se refiere al Mesías. Casi todos los traductores de la Biblia, teólogos aún cristianos, dicen, esa sabiduría ya se estaba anticipando lo que iba a ser el Logos, el Mesías, que iba a venir. Pero quiero decir que esta interpretación de la sabiduría como un anticipo del Mesías no es una invención cristiana. Porque tenemos los escritos de los antiguos rabinos y eruditos judíos de la antigüedad, mucho antes de que el cristianismo existiera, quienes también entendieron este pasaje de la misma manera. Sabiduría, en Proverbios 8, que estuvo al inicio con Dios creando todo, es el Mesías presente. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien.
Esa sabiduría era poseída por Yahweh y estaba al principio creando todo, símbolo del Mesías, según los sabios judíos. Por esa no fue una idea original de los cristianos, los teólogos cristianos. Ya existía antes. Ahora, esa sabiduría que fue utilizada por el Señor para crear el mundo, en las traducciones, otra vez, desafortunadamente, esa palabra Caná se traduce erróneamente en este pasaje de Proverbios 8:22, en algunas versiones en español, como poseída por Dios. La sabiduría Dios la había poseído. Pero si cotejamos otras versiones en inglés, estas dan una traducción más correcta del término original hebreo. Y por ejemplo, ahí está la versión estándar revisada que utiliza la palabra, a ver, pronuncia esta, que significa me creó. Me creó, así utiliza. No me poseyó, me creó. ¿Es diferente poseer que crear? Por ejemplo, yo puedo agarrar ese celular, yo no lo hice, pero si lo agarro o lo compro y me lo poseo, ya es mío, pero yo no lo crié. Pero la sabiduría a la que se refiere Proverbios no fue poseída por Dios, sino Él la creó. Ese es el término original. Vean cómo las traducciones, y alguien dirá, pues es lo mismo, hombre, lo entendemos. No, la diferencia es mucha. La traducción americana también dice me formó en inglés, y la nueva Biblia en inglés dice también me creó. La Biblia Jerusalén en inglés dice también me creó. Usted puede revisar ese pasaje de Proverbios 8:22 y así traducen, me creó. Y por último, la nueva versión internacional en inglés la traduce como me dio a luz, que da la misma idea de que la sabiduría ¿de dónde proviene? De Dios mismo. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Espero que lo vaya entendiendo porque todo esto son argumentos a los que estoy presentando para llegar a la conclusión, la interpretación correcta del pasaje. Otra vez, a ver, voy a hacer una pausa. Con lo que he explicado hasta aquí, ¿quiénes siguen pensando que la traducción correcta del pasaje, Apocalipsis 3:14, es la primera propuesta, que el Mesías fue un ser creado? Levanten la mano quienes piensan. Okay. Segundo argumento, el Mesías no fue creado, sino fue creador junto con Dios. Que esa es la interpretación más común del cristianismo. Pero fíjese cómo ignorar palabras, conceptos, ideas, apoyarse en malas traducciones nos da otra idea totalmente diferente. Vean, entonces la sabiduría fue creada, no poseída. Y por cierto, la Septuaginta, que es una versión griega que hicieron judíos mucho antes de que Yeshua naciera, fíjense, o sea, ni siquiera había cristianismo cuando ellos ya habían hecho una traducción del hebreo al griego, y eso fue gracias a que Alejandro Magno, el emperador griego, ¿se acuerdan? Hizo una biblioteca ya en Alejandría, la ciudad que él le puso su nombre, y él dijo, aquí voy a hacer una biblioteca donde quiero que esté toda la sabiduría del mundo. Y un día un sabio le dice, oye, te falta un libro. Le dice a Alejandro, ¿cuál? Dice, ahí deben de estar todos en la biblioteca. Dice, pues, la Biblia judía. Ah, pues, tráiganmela, pero está en hebreo. No, pues mándenmela a traducir al griego para poderla leer. Y la mandaron a traducir por sabios judíos al griego, y esa Biblia se llama la Septuaginta griega. Y ahí utiliza, para esa frase de la sabiduría, utiliza la palabra griega ektiseme, que se traduce como me creó. O sea, que también es correcto esa interpretación. Me creó, la sabiduría fue creada por el Señor. Y esta versión, hecha siglos antes de que existiera un solo cristiano, traduce la palabra kaniti en hebreo. Kaniti, ¿de dónde viene kaniti? De Caná. Del verbo Caná, crear, que ya explicamos, lo traduce como me creó. Entonces, los traductores judíos que produjeron la Septuaginta mucho antes de que Yeshua naciera, estaban al tanto de que la palabra Caná significa crear y no poseer. ¿Cómo se tradujo en versiones modernas al español? Mal traducida, poseer.
Dios no poseyó la sabiduría, Dios la creó y con ella creó el universo. Bien, ahora miren, otra idea revolucionaria de este pasaje de Proverbios 8:22. La sabiduría o el Mesías, que apunta lo mismo, es sinónimo del Mesías, reconocido como el obrero maestro. ¿Usted qué idea tiene de un obrero? Pues alguien que trabaja para otro, ¿no? Pero maestro significa que es perito. Y vaya que hay gente que se dedica a tallar la madera y son peritos, son obreros, pero hacen algo tan perfecto y hermoso que son especialistas en lo que trabajan. Bueno, así se presenta Yeshua en Proverbios, como la sabiduría. Miren, esta sabiduría de Proverbios 8:22 simbólicamente representa aquel que vino a ser el Mesías, Yeshua. Y esto se confirma en el verso 30 de Proverbios 8. Proverbios 8:30 que dice, en Reina Valera, con él estaba yo ordenándolo todo, dice la sabiduría, hablando como si fuera una persona. Con él, ¿con quién se refiere con él? Con Dios. Dice la sabiduría, con Dios estaba yo ordenándolo todo. O sea, fue el obrero maestro para crear todo. Ahora, según se traduce correctamente en algunas versiones en inglés, esa frase. Vean, ahí están las tres versiones que dicen esto. Entonces yo era el obrero a su lado, dice la sabiduría. Eso dice la Nueva Versión Internacional en inglés. Y esas otras tres versiones en inglés abajo traducen, entonces yo estaba a su lado como un obrero maestro. Esa es la sabiduría, ese es Yeshua, el Mesías, un obrero maestro. ¿Cómo la ves? ¿Se lo ha imaginado así? Pero otra vez, ¿será que literalmente Yeshua estaba ahí? No, no como persona. Él aún no había tenido un origen. Pero esa sabiduría con la que se creó todo, vino siendo al final el origen mismo de Yeshua, como la palabra y el logos de Dios. Ahí está. Ahora pues, concluyendo esto de la sabiduría, creada, no poseída. También dicen los versículos 23 y 25 de Proverbios 8, fíjense, también se dice que esta sabiduría creativa fue producida por Dios. Ahora, fíjense esto, esto no puede referirse a la sabiduría literal de la mente de Dios, porque esa sabiduría nunca pudo haber sido creada de otra manera, porque él habría sido un ignorante antes de crear esa sabiduría. O sea, si esa sabiduría se produjo después, entonces hubo un tiempo en que Dios no la tuvo y Dios no tuvo sabiduría, entonces no coincide. ¿Sí me explico? Y si tal cosa sucedió, entonces él no habría podido crear nada. Si la sabiduría se produjo después, pues hubo un tiempo entonces en que Dios no la tuvo. Entonces, aquí es claro que el término sabiduría, en este contexto del pasaje, es una referencia simbólica al Hijo de Yahweh, como también lo es el término la palabra, en Juan 1:1. O sea, a ver, Ivonne, no sé si me entendieron. Verso 23 y 25 dice que la sabiduría fue producida, pero no se refiere a la sabiduría que estaba en la mente de Dios, porque si hubo un tiempo en que no estaba la sabiduría, pues Dios era ignorante. O sea, el momento que Dios existió, bueno, no tuvo principio, la sabiduría ya estaba con él. Pero esta sabiduría que fue producida, según Proverbios, esa sí tuvo un origen. Porque apunta a quién? A Yeshua. Yeshua tuvo un origen. No se refería a lo que estaba en la mente propia de Dios, que obviamente no tuvo un origen porque era Dios mismo, y no tuvo un principio, como la palabra en Juan 1:1. A ver, vamos a ver si lo entendemos enseguida. Ahí va. Fíjense, esto va a ayudar bastante. A ver. Pregúntese, ¿Yeshua el Mesías es eterno o tuvo un principio? Porque esto va con las dos interpretaciones, la 1 y la 2. La 1 dice que tuvo un principio porque fue creado.
La 2 dice que no, porque como Dios estuvo desde antes de la creación, no fue creado, por lo tanto es eterno. ¿Sí o no? Pero mire, otra evidencia que quiero usar para comprobar lo que estoy enseñando es la profecía sobre el Mesías en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 es un pasaje mesiánico. ¿Sí o no? Miqueas 5:2 es un pasaje mesiánico. ¿Cómo se traduce? Fíjese lo que dice: de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y se refiere a Belén Efrata, el lugar donde nació Yeshua, ¿se acuerdan? De ti, Belén Efrata, pequeña para estar entre todas las tribus de Israel, así dice el pasaje. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, cuyas salidas han sido desde la antigüedad, desde la eternidad, así dice, en español. Ahora, fíjense, lo vamos a ir desglosando. Aquí la palabra sus salidas, refiriéndose al Mesías, que en hebreo utiliza la palabra Motzaotab. En hebreo así dice Motzaotab. ¿Y cómo así se traduce? Sus salidas. Y la palabra que se traduce desde la antigüedad utiliza el hebreo Mikedem. Mikedem. Y la frase desde la eternidad utiliza el hebreo Mimeolam. Esas son las tres frases que estoy resaltando: su salida, desde la antigüedad y desde la eternidad. Pero vamos a ver, aquí la palabra su salida, ¿a qué se refiere? Significa su origen, su comienzo. ¿De dónde proviene Yeshua? Dice: de ti, Belén Efrata, la más pequeña para estar entre las tribus de ti me saldrá. De ahí va a salir, de ahí va a surgir, de ahí va a originarse el Mesías. Terrenalmente hablando, porque ya estaba en la mente de Dios. Ese significa su origen o comienzo, y nadie cuestiona eso. Ahora, la palabra Mikedem significa desde la antigüedad. ¿Desde dónde proviene el Mesías? Desde la antigüedad. Eso nadie tiene problemas en aceptarlo, pero como el texto también dice desde la eternidad, Mimeolam, algunos afirman que esto significa que si él viene desde la eternidad, es el eterno, no tiene principio, por lo tanto el Mesías es Dios. Porque dice esto y utiliza la palabra Olam, y la palabra Olam se traduce como eterno. Entonces, si él viene de la antigüedad, ok. Pero si dice viene de la eternidad, entonces no tuvo origen. El Mesías es Dios. Y vean, a veces se sacan conclusiones muy simples para decir, ahí está, Dios, el Mesías es divino, no creado, es parte de la Trinidad. A ver, sí es cierto. Pero miren, aquí otra vez vamos a ver el término Olam, que por cierto ahí lo puse a la mano derecha, dice el Olam, refiriéndose a Dios, se refiere como el Dios eterno, pero no se aplica solo a Dios. Y ahí voy a explicar, eterno o con principio, el Mesías. Hay que aclarar que en la escritura la palabra hebrea Olam no siempre significa eterno. Cuando se aplica a Dios, sí. Cuando se aplica a algo más fuera de Dios, no siempre significa eternidad. También puede significar antiguo o antaño. ¿Qué ole la idea de que usted dice, bueno, esa música que está cantando es de antaño, es antigua? Pero que sea antigua no significa que siempre ha existido. Un día se originó. ¿Sí me explico? Eterno sí, algo que dice que es eterno, pues no tiene origen. Pero Olam en la escritura no siempre significa eterno, también puede significar antiguo y antaño. Como por ejemplo, ahí les va, Jeremías 6:16, un pasaje conocido, donde Yahweh nos invita a preguntar por las sendas antiguas, y ahí utiliza Olam. No dice las sendas eternas, las sendas antiguas, lo que viene mucho antes, pero que tuvo origen. Ahora bien, la frase las sendas antiguas es en hebreo la palabra netivot olam. Netivot olam en Jeremías 6:16, sendas antiguas, y utiliza olam, no es eterno, sendas antiguas. Y así podrían multiplicarse ejemplos de otros pasajes que podemos ver en el Antiguo Testamento para mostrar que la palabra olam a menudo significa antiguo. Entonces, Miqueas 5:1 no significa que el que dice que el Mesías viene desde la eternidad sea Dios. Viene desde la antigüedad.
Entonces, vamos a seguir con la idea de un Mesías creado, que era la hipótesis una de interpretación. A ver si logramos aquí concretar algo. Vean. Otras traducciones, por cierto, mejores de Miqueas 5:2, otra vez en inglés, ya más actualizadas, de estudio más profundo de las palabras hebreas, ya están cambiando términos. Como la revisión estándar en inglés dice, cuyo origen es de antiguo, de los días de antaño. Ya no dice desde la eternidad, dice desde los días de antaño. La nueva versión internacional en inglés dice cuyo origen es de antiguo, de los días de antaño también. La Biblia de Jerusalén, su origen se remonta al pasado distante, a los días de antaño. Y la nueva versión judía dice cuyo origen es de antiguo, de los días de antaño. Todas estas ya hablan de olam como la palabra antaño, no eternidad. Así que este pasaje claramente mesiánico declara que el gobernante de Israel, el Mesías de Israel, tuvo un origen en el pasado distante, antiguo, antaño, que armoniza con el pasaje de Proverbios 8:22 que dice que la sabiduría fue creada por Yahweh, tuvo su origen, refiriéndose a Yeshua. Entonces, en la mentalidad judía, el Mesías no era un ser eterno. En la mentalidad cristiana, ya muy manipulada por la filosofía griega, después de los apóstoles, llegaron a crear a un Mesías divinizado. Y para divinizarlo tuvieron que justificar y manipular textos para hacerlo presente como un ser divino que compitiera con todos los dioses de los paganos de la antigüedad. Pero originalmente el Yeshua, el Mesías hebreo, nunca fue concebido como alguien eterno, sino como alguien que tenía un origen. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces, esta misma idea del Mesías creado. La última evidencia que voy a dar, pues son las palabras mismas del propio Yeshua en Apocalipsis 3:14. Este pasaje, aunque aparentemente en la versión Reina Valera dice otra cosa, este pasaje dice más de lo que la gente se percata a simple vista, por no estudiarlo a profundidad y depender de las traducciones mal hechas. Yeshua mismo dice que él es el principio de la creación, el ergé en griego, lo cual es una expresión casi idéntica a la frase de Proverbios 8:22 que dice el principio de sus obras. Fíjense cómo se parece, el principio de sus obras, el principio de la creación. Es como que un pasaje muy parecido, Proverbios 8:22, Apocalipsis 3:14. Pero algunos, vean, tratando de evitar el hecho evidente de que Yeshua se clasifica a sí mismo como la primera de las criaturas de Yahweh, no como el creador, sino como el primer ser creado, han dicho que la palabra principio significa iniciador u originador de la creación, como ya lo vimos. Así que es importante, por último, terminar este mensaje cotejando cómo se usa esta palabra en el contexto general de la Biblia. Porque mira, una de las reglas de interpretación, ¿cuál es? Usted no puede traducir y asegurar una doctrina basada en un solo versículo. Si ese versículo dice algo, usted tiene que cotejar en el resto de la Biblia para ver si el resto de la Biblia confirma lo que usted está interpretando. ¿Sí me explico? Porque si el resto de la Biblia echa por tierra la interpretación que usted está haciendo de un versículo aislado, pues entonces lo que usted está entendiendo de ese pasaje es incorrecto. Entonces, vamos a ver, finalmente, ¿fue el Mesías creado o no? Y ahí viene otra palabra que espero que se aprenda. La palabra hebrea rechit. ¿Por qué en hebreo Génesis se llama Berechit? Ahí está la palabra de la raíz rechit. ¿Y qué significa rechit? Rechit en hebreo es lo mismo que arge en griego. Es el equivalente. Y en las traducciones griegas, arge y rechit en hebreo siempre significan ¿qué? Principio. A ver, ¿qué significa rechit en hebreo? Diga conmigo, principio. ¿Y qué significa en griego arge, que es la palabra que estamos traduciendo en Apocalipsis 3:14? Principio también. Entonces, en hebreo es reshit. Por eso Génesis se llama Bereshit, que significa en el principio.
Así es como empieza la Biblia, en el principio, Bereshit. Ahora, fíjense otros pasajes donde vamos a encontrar la palabra Reshit o la palabra Arge, si es en el Nuevo Testamento. Génesis 49:3 encontramos Reshit y se traduce como la primera señal de mi fuerza. En Éxodo 2:12 dice el primer mes, y ahí utiliza la palabra Reshit, primer o principio del mes también. Job 40:19 dice la primera entre las obras. Ahí está Reshit, primero. Proverbios 8:26, la primera parte del polvo. Mateo 24:8 utiliza la palabra arge en griego y significa el principio de dolores. Principio, arge. La misma palabra Apocalipsis que estamos estudiando. Y finalmente Juan 2:11, la primera de sus señales, y ahí utiliza la palabra arge. Primera o principio, es lo mismo. Ahora, en ninguno de estos pasajes la palabra principio, ya sea arge o reshit en hebreo, puede entenderse como iniciador, sino siempre como el principio o el primero. De hecho, en ninguna parte de la escritura la palabra reshit tiene semejante connotación. Entonces, en toda la Biblia confirma que estas palabras hebrea y griego significa el principio, no el iniciador, que es otra cosa. Y voy a terminar con este pasaje, vean. Otro pasaje que utiliza el trinitarismo para querer confirmar la idea de un Dios trinitario. Comparado todo esto que hemos visto hasta ahora y para concluir, el Mesías también es presentado por Pablo como el primogénito de la creación. ¿Esto dónde está? En Colosenses 3, del 15 al 16. Lea cómo dice en la Reina Valera, así dice, vean. En su Biblia dice así. Él es la imagen, refiriéndose al Mesías, Pablo hablando, él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Ahí utiliza esa frase. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. Esa frase está bien, no dice por él, por medio de él y para él. Otra vez, Yeshua fue la inspiración del Padre para crearlo todo, pero no fue él el creador. Y aquí la palabra principio de Apocalipsis 3:15 se hace sinónimo de la palabra primogénito de Pablo. Entonces aquí tenemos a Juan en Apocalipsis 3:14 hablando de principio, arge, y aquí tenemos ahora a Pablo hablando en Colosenses del primogénito. Y fíjese cómo concluye esto. Si el Mesías es el primogénito, vamos a verlo aquí. Dice, según Pablo, el Mesías Yeshua, al ser el primero de los muertos resucitados, se volvió el principio de los muertos. Y así dice, primicia de los muertos, ¿no es cierto? Primicia de los muertos, él fue resucitado. En otras palabras, el primero en resucitar o el primogénito de entre los muertos o el primogénito de la inmortalidad. Yeshua es el único que ha resucitado para no volver a morir. Se vuelve el primogénito de la inmortalidad. Ratificando con esto las palabras de Yeshua en Apocalipsis 22:13. ¿Qué dice Apocalipsis 22:13? Yo soy la Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Bueno, pero vamos a ver en qué sentido, ¿no? No en el sentido trinitario. Y fíjese, acá terminamos con esto. Entonces, el Mesías como el primero, Reshit y Arge, se traducen ambas como primicias y primeros granos en la mayoría de las traducciones bíblicas. Y también se traducen como principio, y esto significa ser el primero cuando se aplica a una persona o cosa. El primero. Por ejemplo, hay una celebración después de la Pascua, Omer Reshit, ¿se acuerdan? Que significa los primeros frutos. Y ahí está la palabra Reshit, lo primero, el principio. Entonces, el principio se hace sinónimo de primogénito en Colosenses 1:18.
Cuando dice el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que pueda significar lo mismo que Apocalipsis 3:14, lo cual significa que el Mesías es el primero de las criaturas de Dios. El primero en ser creado. El primero, el primogénito. Así es. Y luego dice, pues, la creación del Mesías, como se implica en el uso de la palabra hebrea caná, en Proverbios 8:22, solo como conclusión, no parece haber sido de la nada, sino de la propia sustancia o espíritu de Yahweh, de manera que Yeshua es un ser único en su clase, el único ser directamente engendrado, producido por el Padre del universo y empleado más tarde como su obrero maestro en la creación del vasto universo. Esa es la conclusión. Yeshua fue un ser creado según lo que estamos viendo en el pensamiento hebreo, sí. Y lo vemos reflejado tanto en Proverbios como en este pasaje final de Apocalipsis y los que ya compartimos, incluyendo el de Colosenses de Pablo, que aparece como el primogénito de la creación. Entonces, ahí concluimos con esto, el Mesías creado. Estas conclusiones sobre un Mesías creado de ninguna manera, fíjense, y ahí termino, disminuyen el honor de Yeshua. Porque alguien dirá, bueno, si yo acepto que el Mesías no es eterno como lo había creído, el Todopoderoso, que no tuvo principio ni fin, y que estuvo desde antes de la creación, como me habían enseñado, ¿significa que si fue un ser creado, tiene menos honor? No. Al contrario, eso lo exalta más sobre todo otro ser en el universo, exceptuando solamente al Padre, quien es su cabeza. ¿Qué dice 1 Corintios 11:13 cuando habla del tema del velo en las mujeres? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? La cabeza de la mujer es el hombre. ¿Y la cabeza del hombre quién es? El Mesías, Yeshua. ¿Y la cabeza del Mesías quién es? El Padre. En ese orden. Y armoniza perfectamente con el Shema, que declara fuera de duda que Yahweh, nuestro poderoso Dios, es único, es Ejad. Entonces, en la conclusión, pues, ver a un Yeshua como Mesías creado no le resta ni valor, ni dignidad, ni poder. Al contrario, y ya lo hemos visto, que Yeshua haya sido un ser humano, un hombre, hijo de José y María, como ya lo vimos, no por obra del Espíritu, como se había creído. No es un ser divino. ¿Qué le da más mérito? Haber muerto con todos los sufrimientos de la crucifixión. Si hubiera sido Dios, bueno, hubiera sido fácil para él tolerarlo. Pero si fue un hombre y haber resistido todo esto hasta la muerte, como dice Pablo en Filipenses, y muerte de cruz, que era la más terrible en aquel tiempo, eso lo exalta, dice Filipenses, por sobre todas las cosas. Y recibe el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. Amén. Más mérito tiene nuestro Mesías al haber sido un ser creado por el Padre para cumplir los eternos propósitos de la redención en nuestra vida. Y ahí terminamos con eso. Para la próxima ocasión vamos a complementar este tema con esta otra pregunta. ¿Fue el Mesías un ser preexistente? Bueno, ya se va a entender con lo que vimos hoy. ¿Apoya la Biblia el dogma de la Trinidad en estos temas? Lo vamos a confirmar en otro pasaje donde habla de la supuesta preexistencia del Mesías. ¿Qué les parece? Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.